En un pequeño pueblo rural, donde los campos se extendían como un océano dorado de trigo y los árboles frutales danzaban al compás del viento, se erguía una antigua granja que había sido testigo de innumerables historias. Esta granja, un día vibrante y llena de vida, ahora mostraba signos de abandono. Las paredes de la casa estaban desgastadas, la pintura descascarada y el jardín, que alguna vez floreció con colores vivos, ahora era un mar de maleza. En medio de este panorama desolador vivía don Manuel, un anciano de cabellos canosos y mirada profunda, que cada mañana se levantaba con el primer rayo de sol, aferrándose a sus recuerdos como a un salvavidas en medio de una tormenta. Aquella mañana el aire era pesado, como si presagiara un encuentro difícil. Don Manuel, después de una larga jornada de trabajo en la granja, se encontraba sentado en un viejo banco de madera junto al patio, contemplando el horizonte. Su corazón latía con nostalgia y tristeza, recordando los días en que sus hijos, Juan y Lucía, corrían felices por el campo, riendo y disfrutando de la vida. Pero esos días parecían lejanos, y la realidad lo golpeó con fuerza cuando escuchó el sonido familiar de un vehículo acercándose. Era su hijo, Juan, acompañado de su hermana Lucía, quienes venían de visita, pero no con la intención de compartir ni de recordar. La escena se desarrolló con cruel precisión. Juan y Lucía saltaron del auto y la expresión en sus rostros era de desdén, como si el simple hecho de estar allí fuese una carga. Sin un saludo, se dirigieron hacia don Manuel, quien se esforzaba por sonreír, intentando ocultar la tristeza que lo invadía. «¿Ya te has decidido a vender la granja, viejo?», preguntó Juan con tono burlón, mientras Lucía soltaba una risa sarcástica. «No entiendo por qué sigues aferrándote a este lugar en ruinas. Es un desperdicio de tiempo y esfuerzo». Don Manuel sintió que el dolor le atravesaba el pecho. Le costaba entender cómo sus propios hijos podían hablarle de esa manera, como si su vida, su dedicación y sacrificios no significaran nada. «Esta granja es mi hogar», respondió con voz temblorosa, «y siempre será parte de mí. Aquí he trabajado toda mi vida». Pero sus palabras fueron recibidas con risas despectivas. «Cuiden la granja seca», exclamó Lucía, como si el lugar fuera un chiste. «¿Qué puedes esperar de un viejo que se niega a aceptar la realidad?». Las palabras de sus hijos resonaron en su mente como un eco doloroso. Don Manuel recordó los días en que había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, arando la tierra, sembrando semillas y cuidando de cada planta que crecía. Cada surco que había labrado, cada árbol que había plantado, era un símbolo de su amor por su familia. Pero ahora, todo eso parecía haber sido en vano. Era como si su propia carne y sangre lo despreciaran, como si su vida no tuviera valor más allá de lo material. Mientras sus hijos continuaban discutiendo sobre cómo podrían vender la granja y qué parte de la herencia les correspondía, don Manuel se sintió más pequeño y más solo que nunca. La risa de Juan y Lucía se convirtió en un murmullo lejano, y en su mente, el viejo árbol que se alzaba en el patio comenzó a cobrar vida. Aquel era un árbol que había plantado junto a su esposa hacía ya muchos años y que había sido testigo de sus sueños, risas y sus lágrimas. Un árbol que a pesar de las adversidades había resistido el paso del tiempo, como él. Al ver el desprecio en los rostros de sus hijos, don Manuel sintió que una chispa de indignación comenzaba a encenderse en su interior. «No me importa lo que piensen», pensó mientras miraba al árbol, cuyas ramas se mecían suavemente, como si le ofrecieran consuelo. «Este lugar significa algo para mí. Quizás no vean el valor de la herencia emocional, pero yo sí». Esa decisión lo llenó de determinación. No quería que sus hijos se quedaran con nada que no supieran valorar. La discusión continuó, y mientras sus hijos hablaban de planes y dinero, don Manuel se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus huesos. Se acercó al árbol y apoyó su mano en su tronco grueso y rugoso. Entre sus raíces escondía un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. En un viejo baúl en el desván había guardado la carta de su esposa, una carta que había escrito antes de su partida, llena de amor y sabiduría.
Aquel baúl, que había sido olvidado en un rincón polvoriento, contenía no solo recuerdos, sino también el legado de un amor que había perdurado más allá de la vida misma. Mientras tanto, Juan y Lucía continuaban hablando sobre los planes que tenían para la granja, sin darse cuenta de que su padre se alejaba, buscando un poco de paz entre los recuerdos. «¿Por qué no puedes simplemente dejarnos hacer lo que queremos?», gritó Lucía, sin entender el daño que sus palabras causaban. «Esto no es más que un estorbo, padre. Deja que lo vendamos y disfruta de tu dinero». Don Manuel, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la decisión de buscar la carta. Sabía que debía encontrarla, que debía recordar las promesas que alguna vez hicieron juntos. Al entrar en la casa, se dirigió al desván con la esperanza de que aquel objeto perdido pudiera ofrecerle la claridad que tanto necesitaba en medio de la confusión y el dolor. La luz del sol se filtraba a través de una pequeña ventana, iluminando el espacio polvoriento y desordenado. El baúl, cubierto de telarañas, parecía esperar su regreso. Al abrirlo, un torrente de recuerdos lo invadió. Encontró fotografías de su juventud, momentos felices con su esposa y sus hijos, y, finalmente, una carta amarillenta, con su nombre escrito en la parte superior. Con manos temblorosas, comenzó a leer las palabras que su esposa había escrito con tanto amor. «Querido Manuel», comenzaba la carta, «si alguna vez llegamos a enfrentarnos a la adversidad, recuerda siempre que el amor es lo que realmente importa. Nunca olvides cuidar nuestro árbol, pues en él reside la esencia de nuestra familia. Tiene el poder de conceder deseos a aquellos que lo cuidan con amor y respeto». Don Manuel sintió que su corazón se llenaba de esperanza al leer aquellas palabras. La conexión entre el árbol y su familia era más profunda de lo que había imaginado. Esa revelación lo llenó de una energía renovada. No iba a dejar que sus hijos lo despojaran de su legado ni de su hogar. Decidió que, a partir de ese momento, lucharía por recuperar la dignidad y el respeto que siempre había merecido. Con el apoyo del árbol, don Manuel se propuso revitalizar la granja. Cada día se levantaba antes del amanecer para trabajar la tierra, sembrar nuevas semillas y cuidar de cada planta. Mientras lo hacía, recordaba las enseñanzas de su esposa, quien siempre le decía que la paciencia y el amor podían hacer florecer incluso lo más marchito. A medida que pasaban los días, la granja comenzó a transformarse. Las flores brotaban entre la maleza y el aire se llenaba del aroma fresco de la tierra recién labrada. Mientras tanto, Juan y Lucía, al enterarse de los cambios en la granja, comenzaron a mostrarse interesados nuevamente. «Parece que papá se ha puesto a trabajar», comentó Lucía con una mezcla de sorpresa y desdén. «Tal vez deberíamos ir a verlo». Pero para don Manuel, la llegada de sus hijos ya no significaba lo mismo. Estaba decidido a no dejarse engañar por sus falsas promesas. La granja, que había sido un símbolo de su amor familiar, ahora se convertía en un campo de batalla por su dignidad. Cada día, el viejo árbol se erguía firme y fuerte, observando el esfuerzo de don Manuel. El anciano sabía que tenía un aliado en ese símbolo de resistencia, y la conexión que había formado con el árbol lo llenaba de fuerza. A medida que la granja florecía, también lo hacía su espíritu, y por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzado. Había encontrado un propósito en su vida nuevamente, y no iba a permitir que el abandono de sus hijos lo derribara. Sin embargo, la sombra del pasado y la ingratitud de su familia seguían presentes. Don Manuel reflexionaba sobre sus años de dedicación y sacrificio, preguntándose si alguna vez habría un momento en que sus hijos entendieran el verdadero valor de la vida, el valor del amor y la familia. Mientras las estaciones cambiaban y la granja resplandecía, el anciano sabía que la verdadera batalla estaba por venir, y que el poder del árbol no solo le brindaría el apoyo que necesitaba para recuperar su hogar, sino también la fuerza para enfrentar la verdad que sus hijos habían ignorado durante tanto tiempo. La vida de don Manuel, marcada por el dolor y la ingratitud, se convertiría en un viaje hacia la redención, donde aprendería que la justicia no siempre se presenta de la manera que uno espera, y que a veces el verdadero poder reside en el amor y la perseverancia. La historia de su vida estaba lejos de terminar, y el árbol antiguo, con su sabiduría y fortaleza, jugaría un papel crucial en el desenlace de este drama familiar. La vida de don Manuel transcurría en una rutina marcada por la soledad y el abandono.
abandono. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, cuando el canto de los gallos aún resonaba en el aire fresco de la granja. La luz del día apenas comenzaba a asomarse entre las montañas, y el viejo hombre se levantaba con el mismo esfuerzo de siempre. Sus huesos crujían al moverse, pero su espíritu seguía intacto, aferrándose a los recuerdos de días mejores. Se asomaba por la ventana y contemplaba el vasto paisaje que alguna vez había sido su orgullo. La granja, que solía vibrar con la risa de sus hijos y el bullicio de los animales, ahora parecía un eco lejano de lo que había sido. Don Manuel alimentaba a las pocas gallinas que le quedaban, observando cómo picoteaban el suelo con desinterés. Con cada movimiento sentía la carga de los años sobre sus hombros. En su mente, los recuerdos regresaban como sombras, reviviendo momentos en los que la vida era más que solo sobrevivir. Recordaba cuando Juan y Lucía eran pequeños, correteando por el campo, riendo y jugando entre los árboles. Él y su esposa, María, se sentaban en la porche, disfrutando de la felicidad simple de ser una familia. Pero esos días eran un espejismo ahora, desvaneciéndose con el tiempo. Mientras don Manuel se dedicaba a sus quehaceres diarios, los pensamientos sobre sus hijos lo atormentaban. Juan y Lucía, que alguna vez fueron su razón de vivir, se habían convertido en sombras egoístas, apareciendo solo cuando necesitaban algo. La última visita de Juan había sido especialmente dolorosa. Con un tono despectivo, había insinuado que la granja estaba destinada a caer en la ruina, como si eso justificara su indiferencia hacia su padre. «¿Qué sentido tiene seguir aquí, viejo?», había dicho Juan, riendo con desprecio. Don Manuel sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos ante la falta de respeto de su propio hijo. Lucía, por su parte, había sido más sutil en su desprecio. Se presentaba con una sonrisa falsa, pero sus ojos reflejaban solo interés. Cuando le hablaba, don Manuel podía notar que su mente estaba en otro lugar, siempre calculando lo que podía obtener de él. La granja, que había sido el hogar de su infancia, se había convertido en un objeto de deseo, una propiedad que querían vender a la primera oportunidad. Esa tarde, mientras don Manuel trabajaba en el jardín, sus pensamientos lo llevaron nuevamente al árbol antiguo. Aquella criatura sabia había sido testigo de toda su vida, desde su infancia hasta los días de gloria de la granja. Se acercó al tronco robusto, acariciando la corteza con ternura. Se sentó bajo su sombra, buscando consuelo en su presencia. Era como si el árbol le susurrara historias de amor y sacrificio, guiándolo a reflexionar sobre lo que realmente importaba. Con el paso del tiempo, la tristeza se convirtió en una compañera constante. Don Manuel comenzó a hablar en voz alta, como si el árbol pudiera escuchar sus lamentos. «¿Qué sucedió con mis hijos?», se preguntaba. «¿Por qué no ven el valor de lo que hemos construido juntos?». Las lágrimas brotaban de sus ojos, y el viento parecía llevarse su dolor, mientras el árbol permanecía firme, como un guardián de sus secretos y anhelos. Días pasaron, y el ciclo de la vida continuó, pero don Manuel sentía que algo en su interior comenzaba a cambiar. Una chispa de determinación se encendió en su corazón. No podía permitir que el legado de su familia se desvaneciera así, y menos aún dejar que sus hijos lo despojaran de su dignidad. Se prometió a sí mismo que lucharía, no solo por la granja, sino por el reconocimiento de su vida y esfuerzos. Era un hombre anciano, pero aún tenía fuerzas para levantarse y pelear por lo que amaba. Un día, mientras limpiaba el granero, encontró un viejo baúl cubierto de polvo. La curiosidad lo llevó a abrirlo, y al hacerlo, un torrente de recuerdos lo envolvió. Dentro, halló fotografías de su familia, cartas de amor entre él y María, y un diario desgastado que había pertenecido a su esposa. Al hojear las páginas, una carta cayó al suelo. Era una carta que María había escrito años atrás, una revelación que cambiaría su vida para siempre. La carta hablaba de un pacto que habían hecho con el árbol, un acuerdo que prometía que aquel que cuidara de él con amor y devoción recibiría recompensas en momentos de necesidad. Las palabras de María resonaban en su corazón. El árbol es un símbolo de nuestra unión, don Manuel. Cuídalo y él te cuidará a ti. Nunca olvides que en los momentos más oscuros la esperanza puede florecer de las raíces más profundas.
Don Manuel sintió que la vida regresaba a su ser. La carta era un recordatorio de su amor por María y de la importancia de cuidar de la granja y del árbol. Con renovada energía, comenzó a trabajar en el cultivo de la tierra, sembrando nuevas semillas y cuidando de cada planta con dedicación. Cada día pasaba horas bajo la sombra del árbol, hablando con él y compartiendo sus sueños. La granja, que había estado marchita, comenzó a mostrar signos de vida. Las flores comenzaban a brotar, los árboles a dar fruto, y la esperanza volvió a anidar en su corazón. Mientras tanto, Juan y Lucía, al enterarse de los cambios, comenzaron a mostrar un interés renovado en la granja. Sin embargo, don Manuel no se dejó engañar. Sabía que sus hijos estaban motivados por el dinero y no por el amor. Un día, Lucía apareció con una sonrisa que intentaba ocultar su verdadero objetivo. «Padre, hemos estado pensando en cómo podríamos ayudarlo», dijo, como si realmente se preocupara por él. Don Manuel, viendo la falsedad en sus ojos, respondió con calma. «No necesito su ayuda, Lucía. Estoy bien. Estoy trabajando para revitalizar la granja». La conversación continuó y Lucía intentó persuadirlo para que vendiera la propiedad. «Después de todo, papá, ¿qué sentido tiene mantener este lugar si ya no puede sostenerse por sí solo?» Don Manuel, sintiendo la ira burbujear dentro de él, recordó las palabras de su esposa. «Este lugar tiene más valor del que ustedes piensan. No todo se mide en dinero, Lucía. Aquí hay amor, esfuerzo y sacrificio. Ustedes lo han olvidado». La joven se quedó en silencio, incapaz de responder. Don Manuel sintió que su voz resonaba en el aire, como un eco de sus propios sentimientos. Estaba decidido a no dejar que la avaricia y la ingratitud de sus hijos le arrebataran lo que había construido. Con cada día que pasaba, se aferraba más al árbol, buscando su sabiduría y fortaleza. En su corazón, don Manuel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La granja se estaba transformando, pero también lo hacía él. La conexión con el árbol antiguo le otorgaba un sentido de propósito renovado. No era solo una cuestión de salvar su hogar, era una lucha por su dignidad y por el amor que había dedicado a su familia a lo largo de los años. La vida no siempre es justa, pensó, pero había llegado el momento de hacer valer su verdad. Cada tarde, después de un día de arduo trabajo, se sentaba en la sombra del árbol y reflexionaba sobre su vida. Los recuerdos de su esposa lo llenaban de nostalgia, pero también de fuerza. Sabía que María siempre había creído en él y en el poder del amor. Ahora, más que nunca, comprendía que ese amor era su mayor herramienta para enfrentar los desafíos que se avecinaban. A medida que las estaciones cambiaban y la granja florecía, don Manuel se dio cuenta de que la justicia no siempre llegaba de la forma que uno espera. A veces era necesario luchar contra las adversidades con fe y determinación. Con su corazón renovado, se preparaba para confrontar a sus hijos nuevamente, listo para demostrarles que el verdadero valor de la vida no se mide en dinero, sino en amor y sacrificio. La historia de don Manuel estaba lejos de concluir. El árbol antiguo, con su sabiduría y fortaleza, había despertado en él un nuevo sentido de propósito. La vida le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un rayo de esperanza esperando florecer. Así, con el apoyo de su árbol y el recuerdo de su amada esposa, el anciano se preparaba para enfrentar lo que viniera, decidido a reclamar el respeto y la dignidad que siempre había merecido. Don Manuel se sentó en el viejo banco de madera que había construido junto al árbol, su refugio en medio del abandono. La tarde caía suavemente y los rayos del sol se filtraban entre las hojas, creando un juego de luces que danzaban sobre su rostro cansado. Se sentía cansado, pero no derrotado. La carta que había encontrado resonaba en su mente como un eco persistente, llenándolo de una nueva energía. Sabía que lo que su esposa había dejado escrito no era solo un mensaje, sino un legado que debía honrar. La carta hablaba del árbol, el mismo que había estado allí a lo largo de su vida, observando cada risa y cada lágrima, cada triunfo y cada fracaso.
Su esposa había creído firmemente que el árbol tenía un poder especial, un poder que se activaba cuando uno cuidaba de él con amor. Este árbol es testigo de nuestra historia, decía el mensaje. Si lo alimentas y lo proteges, él te devolverá en momentos de necesidad. Don Manuel sintió que esas palabras eran un faro en la oscuridad de su soledad. Con un renovado sentido de propósito, se levantó del banco y se dirigió a la granja. Había tanto por hacer, tanto que había dejado de lado por la tristeza y la desesperanza. La tierra estaba reseca y cubierta de maleza, pero en su interior aún latía la esperanza de días mejores. Decidió que no se dejaría vencer por el abandono de sus hijos, ni por la indiferencia del mundo exterior. Era hora de recuperar lo que había perdido. Cada día, don Manuel se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros tonos de naranja y azul. Su rutina se volvió sagrada. Regaba el árbol, hablándole como si fuera un viejo amigo. Le contaba sobre sus sueños, sobre los días felices con su esposa y sobre el dolor que sentía por el comportamiento de sus hijos. La conexión que establecía con el árbol se volvía más profunda y significativa, y comenzaba a notar cambios en él. Las hojas parecían más verdes, más vibrantes. Era como si el árbol respondiera a su dedicación. Al mismo tiempo, don Manuel empezó a trabajar en la granja. Limpiaba los campos, quitaba las piedras y sembraba nuevas semillas. Cada surco que cavaba era un acto de resistencia, una declaración de que no se rendiría. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo duro, se movían con una determinación renovada. La tierra, que una vez había sido su orgullo, empezaba lentamente a recuperarse. A medida que pasaban los días, los recuerdos de su esposa lo acompañaban. A veces, cuando el viento soplaba justo, podía oír su risa, podía sentir su presencia a su lado. Juntos lo hicimos antes, susurraba en su mente, y juntos podemos hacerlo de nuevo. Esa voz interna lo motivaba a seguir adelante, a no mirar atrás y a no dejar que la ingratitud de sus hijos lo detuviera. Sin embargo, la realidad era inminente. Juan y Lucía, al notar que su padre estaba cambiando y que la granja comenzaba a revivir, decidieron hacer una visita inesperada. No venían por amor, sino por interés. Se habían enterado de que don Manuel había empezado a trabajar la tierra nuevamente, y su codicia se avivó. Querían asegurarse de que su padre no estuviera planeando algo que pudiera interferir con sus deseos de herencia. El día de su llegada, el cielo estaba nublado, como si la naturaleza presintiera la tensión que iba a desatarse. Don Manuel, que había estado trabajando arduamente en el campo, vio a sus hijos acercarse en su camioneta. No pudo evitar que su corazón latiera más rápido. La mezcla de emociones era abrumadora. Por un lado, sentía una chispa de esperanza de que quizás, solo quizás, ellos pudieran ver lo que realmente importaba. Pero, por otro lado, sabía que su visita no era por cariño. Cuando Juan y Lucía bajaron del vehículo, sus rostros eran una mezcla de desdén y desprecio. «Mira cómo ha quedado esto, papá», dijo Juan, con una sonrisa sarcástica. «¿No te da vergüenza que la granja esté en este estado?» Don Manuel, con una calma sorprendente, respondió: «He estado trabajando en ello. La tierra necesita tiempo para sanar, igual que yo». Su voz era firme, pero en su interior había un torbellino de emociones. Lucía, con sus brazos cruzados, miró a su padre con desdén. «¿Y qué hay de nosotros? ¿No piensas en tu familia? ¿Qué pasará con nosotros cuando ya no estés?» Las palabras de su hija eran como dagas que se clavaban en su corazón. Era doloroso escuchar esa falta de amor, esa avaricia que reemplazaba lo que alguna vez había sido un vínculo familiar. «Lo que más deseo es que aprendan a valorar lo que realmente importa», replicó don Manuel, sintiendo una oleada de tristeza. Juan y Lucía intercambiaron miradas. Sabían que su padre estaba cambiando, y eso les inquietaba. No podían permitir que se aferrara a sus ilusiones de felicidad. Con una sonrisa burlona, Juan se acercó al árbol, el mismo que había visto crecer a lo largo de su vida. «¿Este viejo árbol tiene algo que ver con tus planes, papá?».
¿Piensas que puedes hacer que crezca dinero de él? Don Manuel se sintió herido por la burla, pero también comprendió que era el momento de mostrarles el verdadero significado de la vida. Este árbol es más que un simple árbol. Es un símbolo de nuestra familia, de nuestras raíces, dijo con firmeza. Si lo cuidas, puede traerte más que dinero, puede traerte amor y respeto. Lucía se rió, pero el sonido era frío y vacío. No necesitamos eso, papá, solo queremos lo que nos corresponde. El anciano sintió la tristeza envolviéndolo, pero también una chispa de determinación. Sabía que no podía dejar que sus hijos se salieran con la suya. Era el momento de usar lo que había aprendido, el poder que el árbol le había otorgado. Se dirigió hacia el árbol y, con una voz clara y resonante, dijo: «Este árbol, que ha visto nuestro amor y nuestras luchas, también se convertirá en testigo de la verdad». Con un profundo suspiro, don Manuel comenzó a hablarle al árbol, como si estuviera compartiendo un secreto. Los hijos miraban confundidos, mientras él se arrodillaba y tocaba el tronco con sus manos. «Te he cuidado toda mi vida, y ahora necesito que me ayudes a mostrarles el verdadero valor de nuestra familia». En ese instante, una brisa suave recorrió la granja, y las hojas del árbol comenzaron a moverse en un baile armonioso. Juan y Lucía se miraron, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. Algo estaba cambiando, y no podían entender qué era. Para don Manuel era como si una luz se encendiera en su interior. Sabía que había conectado con la esencia del árbol, y que eso traería cambios. El tiempo continuaba su curso, y la granja comenzó a florecer de maneras que nunca había imaginado. Las flores brotaron en los campos, los árboles dieron frutos como si celebraran su renacimiento, y la vida volvió a reinar en aquel lugar que una vez fue lleno de alegría. Don Manuel trabajaba incansablemente, y cada vez que se sentía cansado, se apoyaba en el árbol, susurrando palabras de gratitud y amor. Una mañana, mientras el sol nacía, don Manuel se dio cuenta de que la granja había recuperado gran parte de su esplendor. Pero lo más sorprendente fue que a su alrededor se empezaron a congregar personas del pueblo. Los vecinos que antes habían ignorado su sufrimiento, ahora venían a ver la transformación. La historia de la granja se había convertido en un símbolo de esperanza. La gente comenzó a ofrecerle su ayuda, y juntos revitalizaron la comunidad. La granja de don Manuel se volvió un centro de actividad. Las familias venían a aprender sobre el cultivo, y los niños jugaban alrededor del árbol, riendo y disfrutando de la vida. Don Manuel, lleno de alegría, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones humanas y en el amor que se compartía. Sin embargo, la llegada de sus hijos no tardó en ocurrir. Juan y Lucía, al ver el renacer de la granja, no pudieron resistir la tentación de acercarse nuevamente, pero esta vez con una actitud diferente. Su codicia había sido reemplazada por curiosidad. «¿Qué has hecho, papá?», preguntó Juan, con un tono más sincero. Don Manuel los miró con una mezcla de tristeza y compasión. «He aprendido a cuidar de lo que realmente importa». En su mirada había una luz que los hijos no habían visto antes. La sabiduría y la paz que emanaba de su padre eran innegables. El momento culminante llegó cuando, en una reunión comunitaria, don Manuel decidió hablar sobre la importancia del amor y la familia. Con el árbol como testigo, compartió su historia y las lecciones aprendidas. La vida no se mide en dinero, sino en amor y sacrificio. Este árbol me ha enseñado eso. Las palabras resonaron en el corazón de todos, y sus hijos, al escuchar la profundidad de su mensaje, comenzaron a comprender lo que habían estado ignorando. La transformación de don Manuel no solo había revitalizado su granja, sino también el vínculo con sus hijos. A medida que compartían más momentos juntos, la relación que había estado rota comenzó a sanar.
Juan y Lucía empezaron a ver a su padre no como una carga, sino como un hombre sabio que había enfrentado adversidades y había salido fortalecido. El árbol, símbolo de su historia familiar, se convirtió en el epicentro de su reconciliación. Juntos comenzaron a cuidar de él y cada día se reunían a su alrededor compartiendo anécdotas y risas. La granja no solo se había convertido en un espacio de trabajo, sino en un hogar lleno de amor. Don Manuel, con el corazón lleno de gratitud, comprendió que la justicia no siempre llega de la manera que uno espera. A veces, el verdadero triunfo radica en la capacidad de perdonar y en la fuerza de la familia. Con su árbol como testigo y su corazón renovado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que el amor siempre prevalecería. Don Manuel sintió cómo el sol comenzaba a calentar la tierra, mientras el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Había pasado semanas trabajando en su granja, revitalizándola con amor y dedicación. Cada semilla que plantaba, cada rama que podaba del viejo árbol, era un acto de resistencia contra el abandono que había sufrido. Había decidido que no se dejaría vencer por la ingratitud de sus hijos, que lo habían tratado como un estorbo en lugar de como el padre que había sacrificado tanto por ellos. Un día, mientras don Manuel regaba las plantas que había sembrado, escuchó el ruido familiar de un auto acercándose. Al levantar la vista, vio a Juan y Lucía descendiendo del vehículo. La emoción y el nerviosismo lo invadieron. La última vez que lo visitaron habían sido crueles, y ahora su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que solo vinieran por su herencia, por lo que creían que les pertenecía. Los hijos, al acercarse, no pudieron ocultar su sorpresa al ver la transformación de la granja. Las flores que habían comenzado a brotar, los árboles que se llenaban de hojas verdes, todo hablaba de un cambio profundo. Sin embargo, la mirada de sus rostros mostraba una mezcla de incredulidad y desprecio. Se acercaron a su padre, quienes inicialmente mostraron una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, papá», dijo Lucía, con un tono que pretendía ser dulce, pero que sonaba a desdén. «Nos alegra verte, en buena forma». Don Manuel, con el corazón en la mano, respondió con un gesto amable, aunque sus ojos reflejaban la desconfianza que sentía. «Gracias, Lucía. He estado trabajando en la granja. Es un buen momento para plantar, y la tierra ha respondido bien». Juan, sin perder tiempo, interrumpió. «Sí, se ve que has estado ocupado, pero ¿ya has pensado en lo que haremos con esta tierra? Papá, ya sabes que no puedes seguir aquí solo». ¿Solo? Don Manuel sintió un nudo en el estómago. «Esta es mi casa y tengo la intención de quedarme aquí mientras pueda». La respuesta de su padre no fue la que esperaban. Juan, visiblemente frustrado, intercambió miradas con Lucía, como si buscaran una forma de manipular la situación a su favor. «Papá», continuó Juan, «lo que queremos decir es que no puedes seguir con esto. La granja necesita mucho trabajo, y tú, bueno, ya sabes que no estás en condiciones». Don Manuel sintió que su corazón se apretaba. Recordó las largas horas que había pasado cuidando de aquella tierra, los sacrificios que había hecho para darles una vida mejor a sus hijos, y la lejanía que se había ido formando entre ellos. Se sintió herido, no solo por las palabras de sus hijos, sino por la falta de comprensión de lo que su esfuerzo significaba. «Lo que quiero es que comprendan el valor de esta tierra», dijo, con una voz que temblaba pero firme. «No se trata solo de dinero, se trata de historia, de familia». Juan no pareció escuchar. Su mente estaba centrada en lo que podía obtener. «Lo que sea que decidas, papá, debes considerar que la granja puede ser más valiosa si la vendemos. Podrías mudarte a un lugar más cómodo, donde te cuidemos». La indignación de don Manuel empezó a crecer. No solo era una cuestión de orgullo, sino de amor y legado. Si quieren vender, deben saber que este lugar no es solo tierra. Aquí están sus raíces, sus recuerdos. Don Manuel sintió que la sangre le hervía. «No voy a dejar que destruyan lo que he construido con tanto sacrificio». Lucía, al ver la determinación de su padre, decidió cambiar de táctica.
Papá, estamos aquí para ayudarte, queremos lo mejor para ti. ¿No sería más fácil vender y dividir el dinero? Don Manuel, sintiendo un torbellino de emociones, recordó la carta de su esposa. La sabiduría que había recibido de ella lo guiaba en ese momento. Sabía que no podía dejar que sus hijos se llevaran todo lo que él había amado y cuidado con tanto esmero. Si realmente quieren ayudarme, ayúdenme a cuidar de esta granja, ayúdenme a mantener la memoria de su madre viva, a honrar su legado. Las palabras de don Manuel resonaron en el aire, pero sus hijos parecían atrapados en su propia ambición. «No tienes que ser un héroe, papá», replicó Juan, con un tono despectivo. «Solo debes ser práctico». Don Manuel respiró profundamente, buscando la calma en medio de la tormenta que se desataba en su corazón. No se trata de ser un héroe, hijo, se trata de ser un hombre con principios. Y mis principios me dicen que la familia es más importante que el dinero. El silencio se hizo pesado entre ellos. Los hijos, sintiendo que no podían convencer a su padre, decidieron hacer una pausa. Sin embargo, don Manuel sabía que no podían irse así. Tenía que hacerles entender. «Si quieren, pueden quedarnos a cenar». La invitación salió de sus labios, aunque sentía que podrían rechazarla. «Siempre hay algo en la nevera». Lucía y Juan intercambiaron miradas. La esperanza de don Manuel se encendió, pero también la incertidumbre. Sin embargo, la cena no sería solo una comida, sería una oportunidad para compartir recuerdos, para hablar de la historia familiar que los había unido en un tiempo no tan lejano. Esa noche, mientras la mesa se llenaba de platos sencillos pero llenos de amor, don Manuel decidió contarles sobre el árbol, sobre cómo había crecido con ellos, cómo había sido testigo de sus alegrías y tristezas. «Ese árbol», dijo, señalándolo desde la ventana, «es más que un simple árbol, es un símbolo de nuestra familia. Recuerdo cuando ustedes eran pequeños, jugaban a su sombra, y prometí cuidarlo como cuidé de ustedes». Juan y Lucía lo miraban, y aunque intentaban ocultar sus pensamientos, había un destello de nostalgia en sus ojos. «Papá, siempre hemos apreciado lo que hiciste por nosotros», dijo Lucía, «pero el tiempo pasa y a veces hay que ser prácticos». ¿Prácticos? Don Manuel no pudo evitar sentir que esas palabras eran un golpe. ¿Acaso creen que el amor se mide en dinero? Los hijos guardaron silencio. La cena continuó, pero la tensión en el aire era palpable. Al finalizar, don Manuel sintió que había llegado el momento de revelar el secreto de la carta. «Quiero mostrarles algo», dijo, retirándose a su habitación. Cuando regresó, sostenía la carta que había encontrado, con la caligrafía de su esposa aún visible. «Esto es algo que me dejó su madre», comenzó a explicar con la voz temblorosa. «Habla de un pacto que hicimos con el árbol. Ella creía que quien cuidara de él con amor podría recibir lo que más deseaba en el corazón». Los ojos de Juan y Lucía se abrieron y una chispa de curiosidad iluminó sus rostros. «¿Y?», preguntó Juan, ya intrigado. «Ella dijo que el árbol tiene el poder de conceder deseos a aquellos que realmente lo aman. Y yo he estado cuidándolo, recordando lo que significa para nuestra familia». Los hijos, inicialmente escépticos, comenzaron a cuestionar sus propias intenciones. «¿Y qué deseas, papá?», preguntó Lucía con más interés. «Deseo que ustedes comprendan el valor del amor y la familia, que entiendan que no se trata de dinero, sino de lo que hemos construido juntos». El silencio se adueñó de la habitación. Don Manuel sintió que el peso de sus palabras resonaba en sus hijos. «Quizás deberíamos cuidar del árbol juntos», sugirió Juan, rompiendo el silencio. «Tal vez podamos aprender algo de esto». Con esa simple propuesta, la noche tomó un giro inesperado. Don Manuel sintió que había una oportunidad de reconciliación, de entendimiento. A partir de ese día, Juan y Lucía comenzaron a visitar a su padre con más frecuencia. Juntos cuidaban del árbol, y poco a poco, las risas y los recuerdos comenzaron a llenar el aire. El árbol se convirtió en un símbolo de su sanación, y la granja renació con vida y color. Don Manuel observaba con una mezcla de alegría y nostalgia. La vida había comenzado a florecer nuevamente en su hogar. Las semillas que había sembrado, no solo en la tierra, sino en el corazón de sus hijos, comenzaban a germinar.
Sin embargo, la realidad es que el pasado no se olvidaba fácilmente. Cada vez que Juan y Lucía hablaban de la posibilidad de vender la granja, don Manuel recordaba las palabras de su esposa y el pacto que había hecho. Sabía que el árbol guardaba un secreto más profundo que sus hijos aún no entendían. Una tarde, mientras cuidaban del árbol, don Manuel decidió que era el momento de revelar el verdadero poder de aquel antiguo pacto. «Hay algo más que deben saber», comenzó, mirando a sus hijos con seriedad. «Este árbol no solo concede deseos, también es un recordatorio de lo que hemos perdido y de lo que aún podemos recuperar». Juan y Lucía se miraron, intrigados. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía. «Cada deseo que se pide debe ser acompañado de una acción genuina. No se trata solo de querer algo, sino de trabajar para lograrlo». Los ojos de sus hijos se abrieron y en ese momento la comprensión comenzó a florecer. «Entonces, ¿debemos trabajar juntos en esto?», preguntó Juan, con un tono más reflexivo. «Exactamente», respondió don Manuel. «Este árbol no solo es un símbolo de lo que somos, sino de lo que podemos ser si trabajamos juntos». La conversación se tornó más profunda y la conexión entre ellos comenzó a fortalecerse. Con el paso de los días, las visitas se convirtieron en momentos de compartir no solo el trabajo, sino también historias, risas y recuerdos. Don Manuel comenzó a ver un cambio en sus hijos. La avaricia que una vez los había consumido se fue desvaneciendo. La gratitud comenzó a aparecer en sus corazones, y así, poco a poco, la granja se convertía en un hogar nuevamente. Una tarde, mientras atardecía, don Manuel sintió que el momento de la verdad se acercaba. Sabía que la justicia que había anhelado no solo se trataba de lo que les había sucedido a él, sino de lo que les podía suceder a sus hijos si continuaban en el camino del egoísmo. «Quiero que hagan una promesa», dijo, mientras se sentaban alrededor del árbol. «Prometan que cuidarán de este lugar, de nuestra historia y de nuestra familia». Los hijos, conmovidos por la profundidad de las palabras de su padre, asintieron. «Lo prometemos, papá». Lucía habló en voz baja pero con firmeza. «Queremos que esto siga siendo nuestro hogar». Aquel compromiso resonó en el corazón de don Manuel. La justicia que había deseado durante tanto tiempo no solo era una cuestión de venganza o de retribución, sino de transformación. Con cada día que pasaba, la granja florecía y la familia se unía más. El árbol se convirtió en su refugio, en un lugar donde compartían sus esperanzas, sueños y aspiraciones. Sin embargo, la vida tenía sus caminos. Un día, mientras don Manuel trabajaba en el jardín, notó que su salud comenzaba a deteriorarse. Sabía que el tiempo era un lujo que no podía permitirse. Así que decidió escribir una carta, una última carta, donde expresaría todo lo que había sentido y lo que deseaba para sus hijos. Cuando la terminó, la guardó en el viejo baúl, junto a la carta de su esposa. Sabía que, en el momento adecuado, sus hijos la encontrarían y comprenderían la profundidad de su amor. Finalmente, llegó el día en que la granja celebró su primera cosecha en años. Don Manuel sintió que había llegado el momento de compartir su legado. En una reunión familiar, rodeados de amigos y vecinos, decidió hablar. «Hoy celebramos más que una cosecha, celebramos el renacer de nuestra familia». La voz de don Manuel resonó con fuerza en el aire. «Quiero que comprendan que esta granja no es solo un lugar, es nuestra historia, nuestro futuro». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Juan y Lucía. «Papá, hemos aprendido tanto de ti», dijo Juan, con sinceridad. «Gracias por mostrarnos lo que realmente importa». Don Manuel sonrió, sintiendo que su esfuerzo había valido la pena. Sabía que la justicia moral había llegado, no solo en la forma de la recuperación de su granja, sino en la reconciliación con sus hijos. A medida que el sol se ponía en el horizonte, don Manuel miró al viejo árbol. En su corazón sentía que había cumplido con su propósito. Había sembrado amor, y ese amor había florecido en la vida de sus hijos. La justicia no siempre es inmediata, pensó, pero el amor es el verdadero legado que trasciende el tiempo y las dificultades.
Con el corazón lleno de gratitud, don Manuel se sintió en paz, sabiendo que su historia, su lucha y su amor perdurarían, no solo en la tierra que había cultivado, sino en los corazones de aquellos a quienes más amaba. Y así, la granja siguió prosperando, y el viejo árbol se erguía, fuerte y sabio, testigo del amor restaurado y del valor de la familia.